Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver la histéresis, pero en modo programación, para controlador programable. En primer lugar, recordamos que la histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha generado. Recordamos, por ejemplo, la histéresis magnética cuando son materiales que dejan de recibir corriente eléctrica, por ejemplo un electroimán, todavía son capaces de conservar cierto tipo de magnetismo, cuando ya han recibido o se han dejado de recibir, en este caso, la corriente. Bueno, pues para realizar la programación, muchos controladores disponen de bloques que generan este efecto. Y aquí tenemos un ejemplo. En primer lugar, vamos a suponer que disponemos de una señal en la cual nosotros definimos cuál es el máximo, por ejemplo 80, y cuál es el mínimo, por ejemplo 10. Cuando la señal baja por debajo del mínimo, se activa una señal digital. Cuando supera el máximo, esta señal digital cae, y cuando vuelve a caer otra vez por debajo del mínimo que hemos predefinido nosotros, vuelve a activarse la señal. ¿Qué ocurre? Como después no logra llegar al máximo, la señal sigue activa. He creado un ejemplo para poderlo ver. Aquí vemos otro ejemplo de lo que sería la función, la senoide, como se ve claramente cuando se activaría la señal, que sería cuando llega al mínimo y desaparece cuando supera el máximo. Bien, el ejemplo más sencillo, yo creo que sería ver un llenado de un pozo. Nosotros establecemos un máximo, por ejemplo el 80, y un mínimo, por ejemplo el 10. Y nosotros no controlamos el consumo, sin embargo sí controlamos el llenado de este recipiente. ¿Qué ocurre? Cuando el valor actual, por ejemplo ahora estaría en el 70%, baje por debajo del mínimo, en ese momento se activará la salida digital, el motor de llenado, y seguirá en ese estado hasta que supere el máximo. Cuando supere el máximo, el motor se detiene, el agua seguirá bajando por el consumo, pero el motor no se activará de nuevo hasta que llegue al mínimo. De esta manera conseguimos hacer la simulación de lo que sería la función histéresis. Aquí lo vemos en diapositiva, cómo serían los 7 estados. Bien, vamos a verlo. El funcionamiento sería el siguiente. Lo ponemos en marcha. Bueno, establecemos un máximo de 80, un mínimo de 10. Ahora mismo el motor está llenando y cuando superamos en este caso el mínimo, no ocurre nada. Sin embargo, cuando llegamos al máximo, en este caso 80, bueno, al máximo programado por nosotros, el máximo sería 100. Cuando llegamos a 80, hemos superado 80, se para el motor, pero ahora mismo, si el consumo está provocando que el depósito baje, el motor no hace nada hasta que no supera, en este caso, por la parte inferior, el mínimo. Ahora sí, se activa el motor hasta que llegue otra vez al máximo establecido por nosotros. Bien, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos utilizado, aunque realmente la programación es sencilla, hemos utilizado la función histéresis, que ahora veremos dónde se busca. Esto es simplemente para lo que sería la vista de la barra gráfica. Por lo tanto, la programación es este bloque e histéresis tal cual. Hemos puesto el slider, que sería el valor actual, el valor máximo, que le hemos prefijado un valor de 80, y el valor de mínimo, que le hemos prefijado un 10, aunque esto, como ya sabe, se podría poner en un cuadro de lectura-escritura y se podría modificar en programación sin ningún tipo de problema. Para introducir lo que sería la función histéresis, no la voy a encontrar probablemente digo probablemente, por lo menos hasta las versiones actuales, no aparecen en el árbol general de herramientas. Para ello habría que instalar una nueva biblioteca que estaría en común y en utilidades, en útil. Una vez se instale esta biblioteca, le damos OK, yo ya la tengo instalada, ya tenemos por aquí esta biblioteca. Y si la desplegamos, pues tenemos algunas señales importantes, o por lo menos interesantes. Tenemos un intermitente, un asíncrono, tenemos funciones matemáticas, derivadas, integrales, etcétera, conversiones decimales, conversiones del código Gray, para encoder, etcétera.
el PID, el PD, y luego aquí en Analogic Monitors o Analog Monitor tenemos lo que sería la histéresis. Una vez que ya hemos descubierto dónde está en este árbol de, digamos, de funciones, pues una vez que estamos aquí, introducimos una llamada de módulo y en útil, una vez que hemos insertado la librería, ya aparecería aquí, y en útil ya buscamos en Analog y ya introducimos lo que sería la biblioteca. Y a ese programa se le generan unas variables y a funcionar. Y con este vídeo hemos visto el funcionamiento en programación de una histéresis.